límites notables, estos que están en recuadros o sus generalizaciones. Claramente hemos dicho acá que esta es hipótesis para aplicar esto. Si esto no se cumple, esto no se puede emplear. Bien, hemos estado viendo un par de ejemplos. A ver esto, en donde hay que tener mucho cuidado. Y acá un ejemplo bastante simple, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con estos ejemplos sobre cómo proceder con estos límites. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. A ver, voy a conectar este pizarrón. Bien, entonces estamos acá. Vamos entonces a plantearnos un otro problema. Ahora vamos a considerar el siguiente ejercicio. L, el límite, cuando x tiende a 0, de seno cubo de, a ver, otro número, de 4x, todo sobre x al cubo. Bien, miren, la idea es utilizar un resultado equivalente al anterior. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir esto de esta manera. Observen que esto se puede escribir como seno de 4 por x, todo sobre x, y esto al cubo. Lo mismo, ¿verdad? Bien, creo que está por demás decir qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para continuar con esto? No me digan que no se dan cuenta. ¿Qué falta ahí para que eso sea simple? Un 4 Inge ¿Dónde? en X. Muy bien. Y los demás no sé qué están haciendo. Pero decimos de una clase, no importa si es de literatura o de lo que sea, se viene pues leyendo algo. Que nos falta un 4. Aquí arriba debiera estar un 4. Eso puede salir fuera de este paréntesis y sale como 4 al cubo. Listo. Esto ya está resuelto. Esto no es más que 4 al cubo. Porque este límite es 1. ¿Verdad? Aquí 4x es lo que llamaríamos g de x. Bien, fin del problema. Ahora otro ejercicio. Ya. Lo que tenemos
lo suficiente para resolver un problema de este tipo. Límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente. Coseno de raíz de 2 por x menos coseno de 3x. Todo sobre x cuadrado. Noten que claramente eso es indeterminación 0 sobre 0. Pues, ¿cómo procedemos a eliminar la indeterminación? Es la pregunta. Pues para esto, a ver, piensen ustedes. La idea es hacer aparecer, ya no podemos borrar y colocar esto, ¿no? O sea, los pasos tienen que ser lógicos. Hacer aparecer en el numerador seno cuadrado. Porque si aparece seno cuadrado, no importa el ángulo, ¿sí? Utilizaríamos algo de esto. Claro, si esto fuera un cuadrado, todo esto iba a ser perfectamente, se une con 4 al cuadrado, nada más. ¿Sí? Si hacemos aparecer acá seno cuadrado, el problema está resuelto. Entonces, vean, ¿cómo hacen aparecer de acá una función seno cuadrado o dos funciones seno cuadrado? No interesa. A ver, piensen en eso. Bien, ¿qué hay que hacer? Ideas. La propiedad de resta de cosenos. A ver, ¿qué? El coseno de un valor menos el coseno de otro es igual a menos 2 seno de el primer valor más el segundo entre 2 por el seno
de la resta, dividido entre 2 igual. Ya, esa es una alternativa. Muy bien. Hay que probarlo, ¿no? Si nos va a funcionar. ¿Alguien más? No. A ver, bueno, no hay una sola manera de resolver el problema, ¿no? Ustedes en un examen no tienen que preocuparse de que si no han resuelto de una manera, no interesa. Si funciona, está bien, pues, ¿no? A ver, una manera quizás muy inmediata es la siguiente. Piensen en esto. Si en lugar de tener esta diferencia tuviésemos coseno cuadrado menos coseno cuadrado de este ángulo menos coseno cuadrado de este otro ángulo, está claro que ahí fácilmente va a aparecer seno cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtendríamos en el numerador una diferencia de cosenos al cuadrado? Eso ya hemos hecho con otros problemas. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar por su conjugado. Muy bien. Multiplicaríamos por su conjugado. Y listo, el problema está resuelto. Ahora les voy a pedir, hagan eso, jóvenes. Hagan, tienen que hacer. Hecho eso, ¿qué se ha cancelado? ¿O qué se puede cancelar? La raíz cuadrada. No, no hay raíces cuadradas. Aparece coseno cuadrado. ¿Cómo se puede escribir coseno cuadrado? Recuerden lo que estamos queriendo encontrar. 1 menos seno al cuadrado. Muy bien, 1 menos seno al cuadrado. Tenemos dos cosenos al cuadrado y cada uno de ellos va a tener 1 menos seno cuadrado. Hagan eso y díganme que se cancela. O si alguien ha hecho, díganme que se ha cancelado. Bien, ¿qué se ha simplificado? Una vez que has reemplazado coseno cuadrado en términos seno cuadrado. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo esto para darme cuenta si están haciendo o no. Todos entonces, lo que están haciendo es simplemente mirar la pantalla y ver qué es lo que pasa. La peor manera de aprender. Si no grabaría yo mi clase, pues les dijera, a ver, bueno, pondré el video, me voy y listo. Estamos queriendo hacer paso por paso, quieres ver más o menos qué es lo que hacen, qué ideas tienen, y no lo hacen. Aquí tendremos pues la diferencia de los cuadrados. No sé.
Ahí está. Pues coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, en el otro lado también. Está claro que se va a cancelar, se cancela el 1. Pues esto va a llegar a ser el límite. Y acá vamos a tener menos seno cuadrado de raíz de 2x más seno cuadrado de 3 por x sobre x cuadrado por 1 sobre coseno de raíz de 2x más coseno de 3x. Bien. Entonces, esto no causa ninguna dificultad. De hecho, esto podemos reemplazarlo por un medio. Y es continua esta parte. Acá seguimos teniendo 0 sobre 0, pero sin embargo, x cuadrado se distribuye con esto. Y también se distribuye con esto. Y por tanto tenemos dos problemas parecidos a esto. Bueno, en vez de 3 tenemos 2 acá. Eso es irrelevante, que sea 20 o 50, no importa. Bien, entonces reescriban esto. Esto ya es un medio, no hay problema. Y coloquen ahí. Y díganme qué obtienen. Ahí sí, ya, ahora. El colmo que no puedan terminar ese problema con eso. Bien, ¿cuál es el resultado? Menos 2 y 9. Menos 2 más 9 debe ser, ¿no? Muy bien. Por un medio. ¿Sí? Ya, gracias, Jorge. Entonces, ahora lo único que nos falta es volver a hacer lo anterior, ¿no es cierto? Recuerden que lo que estamos haciendo es tratar de ver problemas pequeñitos para que poco a poco con eso podamos resolver problemas más grandes. Y entonces, en ese otro nivel de abstracción de esto, llegamos a lo siguiente. Esto es entonces el límite cuando x tiende a 0, y ahora ahí tenemos dos límites. Esto distribuimos con esto, ¿verdad? Entonces,
¿qué tendríamos? Seno de raíz de 2 por x, todo sobre x. Y esto al cuadrado, y aquí hay un signo menos. ¿Verdad? Ahora, para que esto pueda ser 1, recuerden, aquí nos falta raíz de 2. Hicimos acá. ¿Sí? Raíz de 2. Porque ahora sabemos que esto es 1. Pero raíz de 2 hay que multiplicarlo por acá. ¿Verdad? Y ese número sale fuera de la raíz, sale como 2. Ahora, lo otro, acá, más. Lo mismo. Seno de 3x. Todo sobre x. Esto al cuadrado. Menos. Perdón, es más, no está bien. 3x sobre x. Aquí nos falta un 3. Ese 3 se coloca acá. Y sale fuera como 9. De ahí viene lo que dice su compañero. ¿Listo? Así hemos terminado esa primera parte. Lo otro hay que copiar. Copiamos simplemente ahí. 1 sobre coseno de raíz de 2x más coseno de 3x. Y ahora, esto en el límite es 1. Eso también es 1. Y lo que queda es lo que su compañero decía, ¿no? Esto es, paréntesis, menos 2 más 9 por 1/2. Coseno de 0 más coseno de 0 es 2. Listo. Bien. Aún nos falta un detalle más. Ahora, bueno, hay que hacer operaciones ahí, eso es 7/2, ¿no? Dejaremos ahí. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de lo siguiente. De seno x menos seno en 2 sobre x menos 2 al cuadrado. A ver, sobre x menos 2 nos pondremos. Si reemplazamos, tenemos indeterminación 0 sobre 0. Miren, en este problema, en esta materia, por primera vez vamos a hacer un cambio de variable. ¿Con qué objetivo? La teoría que estamos desarrollando sirve para límites con la variable tendiendo a 0. Podríamos desarrollar una teoría cuando x tiende a cualquier número también, sí, pero no vale la pena. Entonces, usamos nomás esa teoría cuando la variable tiende a 0. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto que voy a hacer a continuación no es una operación aritmética, pero funciona. Miren, si tuviésemos x tiende a 2, ¿sí? ¿Será lo mismo que decir x menos 2 tiende a 0? Si x está cerca de 2, ¿cerca de dónde está x menos 2? Si este número está cerca de 2, ¿esto cuánto es? Está cerca de 0, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Miren, entonces es como si hubiésemos dicho esto que está sumando pasa a restar.
Funciona, sí funciona, pero ojo, ¿no? Es una regla mnemotécnica que seguimos, ¿no? Entonces, el cambio de variable va a ser esto, x menos 2. ¿De dónde proviene? De esto tendiendo a un número. Bien, vamos a borrar esto. Y diríamos, cambio de variable. Esto que se llame L para no volver a ser. Pues U va a ser igual a X menos 2. Se dan cuenta de dónde, ¿verdad? Es como si esto estuviera pasando a este lado a restar. Tendríamos X menos 2. Luego, L es el límite. En vez de decir ahora X tiende a 0, diríamos, perdón, X tiende a 2. Tiende a U. U tiende a 0. ¿Está bien? Otra vez, miren, esto viene a este lado a restar, X menos 2. Flechita 0. Pero a X menos 2 estamos llamando U, tenemos esto entonces. Y acá arriba tendríamos a un detalle que hay que comentar otra vez, es esto. Cuando uno realiza un cambio de variable, ¿sí?, en el problema no puede aparecer la antigua variable. En este caso, X no puede aparecer. Todo tiene que estar en términos de U. Entonces, reemplazamos. Seno de X. ¿Qué es X? U más 2. Menos seno en 2. Todo sobre X menos 2, eso es U. Bien. Ahora les voy a pedir que hagan esto. Desarrollen el numerador y simplifiquen. Todo lo que se pueda, si se puede. Bien, ¿qué se ha simplificado en el numerador? ¿Nada? Bien, entonces, ¿cómo se escribe? ¿Qué queda en el numerador una vez que desarrollamos? Queda seno de U, ¿Ya? coseno de 2, Listo por, ¿no? sí, por coseno de 2 más seno de 2 ¿Ya? o por coseno de U. Correcto. Eso es lo que queda.
Entonces hay que hacer ese desarrollo. Utilizamos esa identidad trigonométrica. Pues esto se convierte en el límite cuando u tiende a 0. Seno de u por coseno en 2, más coseno en u por seno en 2, menos seno en 2, todo sobre u. Está claro que ahora la idea es utilizar las identidades seno de u sobre u, o quizás 1 menos coseno de u sobre u, o ambos. Entonces hay que formar, ese es un proceso de álgebra. Formamos entonces esos términos. Aquí ya tenemos esto. Seno de u con u. Separamos esto, ¿no? Entonces esto va a dar lo siguiente. Entonces acá vamos a decir un corchete. Acá, seno de u sobre u. Por coseno en 2. ¿Verdad? Y en esta otra parte, ¿qué podríamos hacer? Simplificar el seno. No. Ya hemos agotado esto. Falta esto. En esta parte, ¿qué haríamos? Digo, factorizar el Factorizar seno. de 2 por Factorizamos. coseno. Muy bien. Menos seno en 2, así lo pondré. Y aquí vamos a tener 1 menos coseno en u sobre u. Listo. Y entonces ahora, ¿qué sabemos? El límite de esto es 1 y el límite de esto es 0. Conclusión, ¿qué es lo que se tiene? Coseno de 2. Coseno en 2. Tiene el problema. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué problema más podríamos verlo. Sí, con eso creo que ustedes pueden resolver todos los problemas que se tienen en el texto. Es cuestión de aplicación directa de estos temas. Hay partes que son aparentemente largas, pero con esto que acabamos de hacer, con los problemitas, todos esos problemas se pueden resolver. Bien, a ver, antes de irnos nos iremos a un descanso, pero antes de eso, veamos este problemita. Último problema. Bien, vamos a irnos a un descanso, jóvenes, a partir de este momento. Pausa.
Bien, entonces vamos a resolver este problema. Observen esa apariencia complicada que tiene. Lo primero que hay que ver es que es algo que sí se va a poder resolver, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, como siempre hemos dicho, el primer paso es, ¿diga alguien? Reemplazar. Empezar para ver si es indeterminación. Muy bien, reemplazamos. En el denominador empecemos, que es lo más cortito. Ahí tendríamos menos 5 al cuadrado, 25. Por 5 va a ser 125, negativo, ¿no? ¿Está bien? Y en la otra parte vamos a tener positivo 50 por menos 5. ¿Eso cuánto va a ser? 250, positivo. Aquí teníamos menos 125, menos 125, menos 250, más 250, 0. Denominador 0. Acá. ¿Qué tendríamos en esta parte? Coseno de 0. ¿Sí? 1. Acá lo dejamos así. Acá tendríamos coseno de menos 30. ¿Qué es lo mismo que decir coseno de 30? Acá, coseno de 30. Entonces, en esta parte tendríamos seno de menos 30, que es lo mismo que decir menos seno de 30 por seno de 30. A ver, hagan las operaciones manualmente. Sale 0. 0, ¿no? Claro, vamos a tener 1 menos 1, 0. Bien, entonces, el siguiente paso es hacer un cambio de variable. ¿Quién sería el cambio de variable? X más 5. Muy bien, x más 5, de acá viene, ¿verdad? La idea es que tengamos un límite en el 0. Pero Eso vamos a hacer. Déjenme conectarme con este pizarrón. Ahí estoy. Vamos a empezar a hacer el cambio de variable. Pues diríamos solución. Cambio de variable. U igual a x más 5. Ya sabemos de dónde viene, de acá. Entonces, el límite L ahora se convierte en lo siguiente. El límite cuando U tiende a 0. ¿Sí? Cuando uno hace un cambio de variable, no sé qué pasó. Cuando hacemos un cambio de variable, tenemos que tener muy presente que en el nuevo problema no puede aparecer la variable antigua, en este caso x. ¿Sí? En ninguna parte puede aparecer ya x. Entonces hay que hacer los cálculos hasta eliminar completamente x. Antes de hacer eso acá, miren, antes de hacer el cambio de variable en esta parte, aquí hemos hecho, ¿no? Aquí tiende a ser. Vamos a hacer lo siguiente. Acá fíjense que podemos factorizar 5 y va a quedar x más 5. Eso va a ser 1. En esta parte, miren, si abstraemos esto en general, podríamos decir coseno alfa por coseno beta menos seno alfa por seno beta, ¿eso aquí es igual?
otra vez. Al revés, Coseno entonces. de alfa más beta. Coseno de alfa más beta. ¿Eso aquí es igual? A ver, aquí. Está muy bien, ok, mejor. Está muy bien. Cero. ¿Qué me dice aquí es igual a eso? Coseno de alfa por coseno de beta Muy bien. más seno de alfa por seno de beta. Menos, ¿no? Menos. Ah, menos. Muy bien, listo. Con eso simplificamos más todavía esto. Entonces vamos a hacer eso. Voy a borrar esto entonces. Entonces podemos observar acá que en este problema acá, antes de hacer ese cambio de variable, podríamos saber, o mejor vamos a simplificar un poquito, ¿no? Para que esto está... Entonces, esto es coseno de 5 paréntesis x más 5. Menos. Esto va a ser coseno de 6x más 30. ¿Verdad? Esto es todo esto. ¿Sí? Y acá abajo factorizamos menos 5. Y lo que va a quedar va a ser x cuadrado más 10x más 25. Otra vez, x cuadrado más 10x más 25. Esto es un cuadrado perfecto. ¿Sí? Pero así lo pondremos más. Después nos vamos a... Más 10x más 25. ¿Está bien? Haremos un paso más. Esto es el límite cuando u tiende a 0 de. Acá copiamos coseno de 5 por x más 5 menos coseno, claramente ahí tendríamos 6 por x más 5. Y acá abajo, menos 5 por... ¿Cómo uno sabe si un polinomio de grado 2 es un cuadrado perfecto? Cuando sus raíces, las raíces del primero y el tercer término son exactas. El término independiente es una potencia cuadrada. Ya, pero por ejemplo, si esto... ambos también, pero con un detalle que hay que tomar muy en cuenta. ¿Qué tal si esto fuera 15? Esto seguiría siendo 25, eso no es un cuadrado perfecto. Hay un número que hay que calcularlo, usualmente es el delta mayúscula griego o una D. ¿Qué se llama ese número que se calcula? Para ver cómo es un polinomio de grado 2. Discriminante. Determinante. Discriminante. El discriminante, su b cuadrado menos 4ac. Fíjense, b cuadrado acá es 100. 4 veces a por c es 100. Esa resta nos da 0. Si el discriminante es 0, ese polinomio de grado 2 es un cuadrado perfecto. ¿Sí? Otra manera. El coeficiente de x se divide entre 2. Y si el cuadrado de eso está ahí, entonces es un cuadrado perfecto. Claro, 10 entre 2 es 5. Al cuadrado, 25. Esto es entonces simplemente x más 5 al cuadrado. Ahora sí, utilizamos lo que decía.
utilizamos los cuadrados, ¿no? Es esto de acá, esto, y de acá, esto. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando es un cuadrado perfecto. Bien, y ahora sí podemos hacer el reemplazo que hemos dicho en el nuevo límite. Hasta que no reemplacemos la variable antigua por la nueva, no hemos hecho el cambio de variable. Aquí tendríamos coseno de 5u menos coseno de 6u, todo sobre menos 5u al cuadrado. Y este problema es de este tipo. ¿Dónde está? Es de este tipo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, una manera, lo que ha hecho su compañero es totalmente correcto. También pueden aplicar una identidad. ¿Sí? Bien, les voy a pedir que esto termine. Y esto ya hemos hecho. Practiquen lo que hemos hecho, ¿no? Que está en el texto, ustedes, problema número 5. Bien, entonces ahí tienen varios problemas en el texto. Tenemos, fíjense, todas las herramientas para poder emplear para resolver estos problemas. Acá cambio. Esto ya hemos hecho. Y en todos los problemas es así. A veces hay tangente, pero tangente se puede escribir sobre seno, sobre coseno. Y hay que ingeniarse, ¿no? Pues ingeniería, ingenio. Bien, con eso terminaríamos esta parte entonces de los límites con funciones trigonométricas. Por favor, tienen que terminar esto. No me van a decir, si en el examen aparece un problema de este tipo, lo dejan ahí. Y me digan, pero ahí lo hemos dejado. No, no, terminen esto. Yo estoy diciendo que esto ya sabemos hacer. Bien, entonces ahora vamos a pasar. A ver. ¿Sale 11 cuartos? A ver, vamos a ver. No. Debe salir menos 11 sobre 10. Ya. Este es el resultado, por si acaso. Aquí lo voy a pegar. Bien, les decía, vamos a pasar ahora a otro tipo de límites, la tercera categoría. ¿Recuerdan? A ver si hacemos cuentas. Para el examen, problema de desigualdades, 20 puntos, de seguro. Un problema de construcción de funciones, 20 puntos, 40. Tenemos dos categorías de límites. Factorización y conjugadas, 10 puntos. Con esos 50. Acabamos de hacer límites trigonométricos, otros 10 puntos, 60. Lo que vamos a hacer a continuación, 70. Tenemos el 70% de avance. Y si a estas alturas están recién pensando en estudiar, la siguiente semana van a entrar en pánico. ¿Sí? Empiecen pues a estudiar una vez. Sigo preguntando cosas y algunos preguntan, algunos no. Bien, vamos entonces a pasar a este tema, límites con el infinito. ¿Sí? Una duda, Inge, ¿para cuándo definiríamos fecha de examen? Yo les voy a decir con anticipación. Límites con infinito. Bien, acá inicialmente vamos a estudiar cocientes de polinomios. Con eso se construye todo lo que vamos a hacer. En esta parte de cocientes de polinomios, de repente, muy bueno, en muchos colegios ya hacen los límites, las derivadas, ¿no? Entonces, una técnica usual es, en cocientes de polinomios, decir, límites en el infinito, ¿no? Hay que dividir numerador, denominador por x elevado a la potencia más grande que aparece en el cociente. Luego hacemos eso, realizamos todos los cálculos y con algunos criterios que hay que saberlas, decimos,
bueno, este límite es esto o esto. ¿Está mal eso? No. Muy bien. ¿Podemos tener mejores argumentos? Sí. Ustedes pueden utilizar lo que voy a hacer acá o lo que han estado haciendo antes. Cualquiera, pues lo mismo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es una manera de resolver los problemas. Miren, lo primero que vamos a hacer, si ustedes tienen que ejemplificarse eso, miren, lo primero que vamos a hacer es enunciar un teorema del álgebra que dice lo siguiente. Todo polinomio de grado n, a la larga, para valores de la variable muy grandes, se comporta como su primer término. ¿Suena paradójico, suena absurdo? Sí. Pero eso es así y no sería verdad si los números fueran finitos. Eso es así porque los números con los cuales se trabaja es infinito. No vamos a hacer ninguna demostración, vamos a simplemente comentar. Bien, entonces el primer resultado que vamos a enunciar es lo siguiente. Para esta parte, ¿no? Vamos a poner aquí un repaso inicialmente. Vamos a decir un repaso del álgebra. Repaso de álgebra. ¿Qué dice esto? Entre paréntesis, vamos a colocar, vamos a repasar esto. Comportamiento asintótico de polinomios. Ese término asíntota se emplea para decir para valores muy grandes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esto? Mire, si a sub n es un número distinto de 0, entonces para x muy grande, así se escribe, x doble símbolo mayor, 0, eso quiere decir muy alejado del 0, ya sea por la izquierda o por la derecha. Entonces, para x muy grande, el polinomio a sub n, x elevado a n, más a sub n menos 1, x elevado a n menos 1, etcétera, más el último número será sub 0, esto es aproximadamente a sub n por x elevado a n. Les decía, al menos vamos a comentar esto. Observen lo siguiente. Si estuviésemos trabajando con números finitos, si nos dijeran a más b miren, si nos dijeran a más b es aproximadamente a, ¿cómo sería b? ¿Cero? No, 0. A ver, alguien mejor eso. Número pequeño. Claro, Aproximadamente 0. Muy bien. B sería aproximadamente 0. ¿Está bien? Entonces ahora acá
uno se pregunta, tenemos aquí un polinomio. Decimos, reemplacemos x muy grande. X muy grande. Estamos diciendo, si reemplazamos acá, ¿sí? El resultado que esperamos es solamente esto. ¿Qué querría decir que esto es aproximadamente? ¿Cuánto? ¿Luz de azul? A ver, sí, 0, pues esto aproximadamente. A ver, ubíquense, jóvenes. A ver, muy bien, gracias, señorita. Si esto más esto es aproximadamente esto debe ser aproximadamente 0. Eso nos dice el sentido común. Pero el sentido común ya no funciona bien cuando las cosas son por el orden del infinito. Noten que si, imaginen que todos los coeficientes sean unos. Esto x cubo, esto x cuarta. Si acá reemplazamos un número muy grande, x cuarta va a seguir siendo un número muy grande. Entonces, ¿cómo es que estamos diciendo que es aproximadamente 0? No es cierto. Entonces, ¿por qué funciona? Ustedes tienen que hacer su ejemplito, tienen que hacerse. Es la única manera de que puedan captar esa idea y puedan convencerse de que lo que estamos haciendo está bien. ¿Por qué funciona esto? Al menos comentaremos. Miren, lo que está diciendo en realidad esto es lo siguiente. Esto en azul comparado con esto en amarillo, para valores x muy grandes es prácticamente 0. O sea, esto comparado con esto es prácticamente 0. Un ejemplo, porque vamos a entender esto. La distancia, por ejemplo, entre, un lugar icónico de Cochabamba, la Plaza 14 de septiembre. ¿Sí? ¿Y dónde está la Virgencita de Urcupí? Esa distancia no es 0. Es de más de 20 kilómetros. Eso no es 0. ¿Sí? Pero compararemos esa distancia, que no es 0, con la distancia de acá a la Luna. Está claro que esa distancia, comparada con la otra distancia, es prácticamente 0. Y peor todavía, comparada como de aquí, del planeta Tierra al Sol. Entonces, miren, estos números en azul y en negro, en amarillo, son también grandes, pero esto es mucho más grande que esto. ¿Qué tan grande? Tal que esto prácticamente, cuando se le suma esto, no le suma nada. ¿Qué quiere decir? Prácticamente 0, por simple comparación. ¿Sí? A eso nos referimos. Bien, lo que tienen que hacer ustedes es darse un ejemplo. No se dan un ejemplo, están metiéndose un autogol. ¿Verdad? Vamos en una mesa, usen una calculadora. Inge, Dime. ¿es como sumar infinito más cualquier número? No, pues, no es infinito. Es un número muy grande nomás, pues, más otro número. Es el mismo. Esto aproximadamente, bueno, si a esto le sumamos esto, no le afecta en nada. Eso quiere decir. Bien. Entonces, vamos a utilizar ese teorema del álgebra. Lo que vamos a hacer es presentar 3 ejemplos básicos. Las demostraciones están en el texto. No es necesario hacer esa demostración. Nos interesa aplicar esas fórmulas. Entonces, el primer ejercicio va a ser esto. Límite. Cuando x tiende a infinito. Aquí vamos a colocar 7x quinta menos 80.000 x cubo
más x más 2. Todo sobre menos 14x quinta también, más x cuadrado menos 10. Observemos que de manera provocativa estoy colocando ahí 800.000. En el comportamiento asintótico, en ningún lugar acá hemos dicho, ojo, si estos números que están encerrados en azul fueran muy grandes, quizás no sea verdad. No, en ningún momento. No importa cómo sean estos números. Esto se va a cumplir para valores x muy grandes. ¿Y por qué tendríamos que pensar que eso va a ser cierto acá? Sí, acá voy a colocar L, por favor, para no volver a copiar el límite. Porque x estamos diciendo tiende a infinito, x es muy grande. Entonces, a ver, hagamos un cálculo mental. Primero hagamos un cálculo mental. Todos, a ver, piensen en esto. De acuerdo al teorema del comportamiento asintótico, ¿en qué se convierte el numerador? Bien, ¿qué es el numerador? 7x elevado a la 5. Bien, 7x quinta. El denominador, Menos 14x quinta. muy bien, menos 14x quinta. Lo demás desaparece, es irrelevante. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos diciendo x tiende a infinito. Si no tuviésemos eso, por supuesto, eso que estamos haciendo, eso está mal, pues, estaría mal. Bien, entonces numerador 7x quinta, denominador menos 14x quinta. ¿Qué se cancela? Un Quinta. séptimo. No, pero ¿qué se cancela antes? A ver, dígame, y paso a paso. 7, 14. Un medio, creo. No, antes de eso, ¿qué se cancela? X quinta con X quinta. X quinta se cancela. Y lo que queda es, en el numerador, 7, denominador menos 14. Una constante. Y el límite de la constante es la misma constante. Fin del problema. ¿Verdad? Miren, podemos hacer las cosas prácticamente a simple vista. ¿No? Lo vamos a hacer paso a paso. Se darán cuenta de que es innecesario, pero lo vamos a hacer. Un momentito, dígame. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos es comportamiento asintótico, el límite cuando x tiende a infinito de 7x quinta menos 14x quinta. Se cancela, esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito. No voy a cancelar esto por una razón. Listo. Y esto evidentemente es 7 sobre menos 14. ¿Y eso qué es? Ahora sí. Menos Un medio. resuelve el problema. Ahora ustedes debieran sí, convencerse gráficamente de que esto está bien. Usen algún programa, un programa CAD o una aplicación, son gratuitas en internet o también en su computador o en su tablet o en su celular. Grafiquen esta función. Para valores muy grandes, de seguro, la gráfica está cerca de menos un medio. Sí, comprueben, tienen que convencerse de eso, ¿no? Bien, así tenemos entonces ese problema resuelto. Miren, siempre que tengamos cocientes de polinomios del mismo grado, ese tipo de límites siempre existen
Y además se calculan como el cociente entre los coeficientes con la mayor potencia. ¿Verdad? Bien. Entonces tenemos una categoría de límites. No es necesario siquiera generalizar. Bien, ahora esto. Antes de pasar. Noten que esa indeterminación o la indeterminación que hay en este problema es del tipo infinito sobre infinito. Si no se les ocurra decir en el examen, calcular, aparece ese límite y al ladito pongan infinito sobre infinito y resultado. Sabemos que pues, es infinito sobre infinito, pero la idea es ver si es límite existe o no. Y en el caso de cocientes de límite siempre va a existir una respuesta. ¿Sí? Bien, veamos ahora otro par de problemas de este tipo. Bien, ahora les voy a pedir a ustedes que calculen esto. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 7x sexta más x cuadrado más 1. Todo sobre, por ejemplo, lo siguiente, menos 4x séptima más x cuadrado más 10. Esto llamemos L otra vez. Bueno, quizás es el resultado menor. Bien. Hagan el comportamiento asintótico y díganme cuál es el resultado. ¿Qué cosa hay que saber? Sabemos que 1 sobre infinito es 0 y 1 sobre 0 es o más o menos infinito. No es respuesta decir es infinito sobre infinito. Sabemos que es así. Bien, ¿cuánto va a ser el límite? Cero. 0. Muy bien. Sí. Entonces, el comportamiento aseveraremos otra vez paso por paso, o al menos sabemos los pasos fundamentales. Límite cuando x tiende a infinito. El numerador se comporta se transforma en 7x sexta sobre menos 4x séptima. ¿Verdad? Esto sabemos que va a ser, bueno, menos 7 cuartos sale fuera del límite. Y acá queda el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 1 sobre x. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. Entonces esto es 0. ¿Listo? Bien, finalmente. Límite cuando x tiende a infinito de grados iguales, el numerador de grado menor, ahora el numerador que sea de grado mayor. Todo sobre menos 4x quinta más x más 2. Bien, ¿qué me dice el resultado?
Bien, ¿cuánto es? Infinito. A ver, ¿está infinito? ¿Alguien más? Infinito. No, algo falta. Menos infinito. Muy bien. Menos infinito. Hagan los cálculos. Otra vez, comportamiento asintótico y punto final. Bien, con eso entonces vamos a... Bueno, nos falta un poco esta parte del límite notable, que vamos a hacer en la siguiente clase. No vamos a hacer ninguna demostración. Para los que quieran, ahí están todas las demostraciones paso a paso. Vamos a ver un límite notable y con eso terminamos en la otra parte de los límites. Y hasta ahí ya tendríamos 70. Y vamos a ver esta parte de la derivada y la recta tangente. Con eso vamos a llegar a los 100 puntos. Estamos a unas cuantas clases de terminar los temas para el primer parcial. Sin preocuparse. Bien, jóvenes, hasta el día jueves. Pueden retirarse. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.